K8 al aguaje, K8 al aguaje. Nos acaban de tirar con un dron. K8 al aguaje. México es el país con más ataques de drones en el mundo, por encima de países en guerra como Rusia y Ucrania. Nos vamos a Guerrero, denunciaron nuevos ataques con drones en poblados de la sierra. Se estima que el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana están entre los grupos criminales que usan drones para atacar especialmente en Michoacán y en Guerrero. Los ataques con drones cargados de explosivos son lo último del crimen organizado en México. Van contra el ejército o contra grupos rivales. Según la Sedena, desde 2020 se han registrado más de 600. Narcobloqueos, colgados, fosas, desaparecidos. Una guerra que desde 2006 ha dejado en México al menos 500.000 de muertos y más de 100.000 desaparecidos. La violencia y el mercado, digamos, son bastante consustanciales. En un mercado normal, si tú me incumples, pues yo te demando. Hay todos unos aparatos que te obligan a ti a cumplir o a reparar el daño. Marco Palacios es especialista en historia latinoamericana y estudia en particular la violencia pública y el narcotráfico. Cuando, como en el caso de la cocaína, está por fuera de la ley, es obvio que los empresarios que operan ahí tienen que respaldar con algún tipo de amenaza implícita de que si no me cumples, pues yo descuartizo a tu familia enterita. Como colombiano instalado en México, sabe bien de ambos países. Aunque los dos sufren la narcoviolencia, también tienen sus diferencias. La frontera real, política, etcétera, con Estados Unidos que tiene México y Colombia con una especie de simbiosis de guerrillas y narcotráfico. México es puro narcotráfico. Pero Marco también es experto en café. ¿Y qué tienen que ver el tinto y el perico? Se parecen muchísimo. Que en primer lugar ambas son mercancías. Tienen el lado de la oferta y el lado de la demanda. Estados Unidos es un país que hay que estudiar si usted quiere estudiar café o si quiere estudiar cocaína. ¿Qué hace diferente la narcoviolencia de otras formas de violencia? ¿En qué se parece el mercado del café y el de la cocaína? ¿También tienen sus narcocorridos en Colombia? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella y en este episodio platiqué con Marco Palacios sobre narcoviolencia. Bueno, yo soy Marco Palacios, he trabajado distintos temas alrededor del Estado, o lo que se llama Estado, que es una manera de entender entonces todos los fenómenos que yo he investigado de café, de violencia, de ciudad ahora, de ciudad-campo, de todas esas cosas. Sí. ¿Cómo toma el café un experto en café? Un experto en café, la mejor forma de tomar café es la más tradicional. El buen café se distingue por el aroma y eso se produce en un colador de tela tradicional. Yo lo tomo sin azúcar, el azúcar lo distorsiona el sabor completamente y se le puede agregar una pizca de leche, eso es. ¿Y cómo fue que pasaste de estudiar el café a estudiar la cocaína? ¿En qué se parecen estas dos sustancias? Se parecen muchísimo porque en primer lugar ambas son mercancías, o sea, tienen lo que llaman los economistas el lado de la oferta y el lado de la demanda. En el caso concreto del café es muy interesante que la demanda más importante es Estados Unidos. A raíz de la guerra civil de los Estados Unidos en la década del 60 del siglo XIX, porque se la daban a las tropas y regresaban a sus casas ya con el hábito, porque el café crea un hábito del desayuno. La coca, o mejor la cocaína, porque una cosa es la coca, otra es la cocaína también. La coca es la planta y tiene un uso ancestral en la zona de los Andes. Ahí mastican la hoja para el mal de altura o la beben para mitigar el hambre, la sed o el cansancio. Y también la usan en rituales. En Colombia y en Bolivia encuentras mate de coca, que aquí conocemos como té, en todos lados, en restaurantes, comercios y en hogares. Es parte de su vida cotidiana y de su cultura. Otra cosa muy distinta es la cocaína, una droga que sale de procesar químicamente las hojas de coca. La cocaína
entonces es un estimulante del sistema nervioso central y la demanda ahí está en Occidente, en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un país que hay que estudiar si usted quiere estudiar café o si quiere estudiar cocaína, porque lo consume muchísimo. Al mismo tiempo, Estados Unidos es importante porque ese mercado, todos estos mercados, el del café y el de la cocaína, en última son mercados regulados. El tercer elemento es una palabra que usamos mucho algunos historiadores, que es la frontera. La frontera es abrir espacialmente, abrir nuevos espacios a un mundo que ya está integrado. Cuando uno habla del café, por ejemplo, el café aquí en México, en cualquier parte, es convertir bosque primario, convertir bosques en cafetales. Eso implica abrir un espacio geográfico, generalmente deshabitado, es un bosque deshabitado, sin gran valor económico, y la gente lo valoriza para producir café. Lo mismo ocurre con la cocaína. Las fronteras tienen unos momentos en los cuales son violentas, porque allá donde existen esos espacios no hay lo que llamaríamos Estado, no hay autoridad. Son los mismos colonos los que están abriendo eso. La frontera, por ejemplo, americana de España, pues fue la conquista y luego el trabajo forzado, que se llamó encomienda, distintas formas, de miles y miles y miles de americanos sometidos, que claro, fueron pereciendo por enfermedades para las cuales no tenían defensas biológicas, etc. Es una historia muy complicada, pero las fronteras también son violentas. Y las fronteras en los comienzos son muy masculinas, pero yo creo que al hombre históricamente es bastante mejor para hacer violencia que la mujer. Entonces son fronteras durante un buen periodo masculinas hasta que se van asentando familias. En eso se parecen la cocaína, el café y las fronteras que hubo del oro y de la plata y de todo. Pero todo es para producir mercancías que están en el mercado mundial. Ahora, lo que ocurre es que la cocaína comenzó a ser objeto de regulación, objeto de prohibición. Comenzó a ser delito, abiertamente un delito, producir esa mercancía. Has hablado de la violencia. Sí. ¿Qué es la narcoviolencia y en qué se diferencia? ¿Qué la hace distinta de otras violencias? Sí, me gusta mucho el plural, digamos, porque hay una violencia como concepto general, ¿verdad? Que es la violencia directa, de obligar por las armas, por la fuerza, a otro a que haga lo que, más o menos lo que uno quiere. Y esto es complicado porque, en general, la economía y las armas van de la mano. Si uno piensa, por ejemplo, en las flotas españolas del siglo XVI, de 1561 en adelante, que se establecen formalmente, es decir, convoyes que llevan mercancías y personas protegidas militarmente por otros barcos militares que obviamente las protegen ¿de qué? De potencias que también están armadas y quieren apoderarse de esas mercancías que van ahí, digamos. Entonces siempre ocurre eso, la violencia y el mercado, digamos, son bastante consustanciales. Y como estamos hablando de mercancías, no hay que olvidar que entonces hay distintas formas en que se ejerce esa violencia. En la narcoviolencia, digamos, hay varios elementos. El primero es que al ser prohibido, digamos, cuando los estados, un estado o se logran las convenciones internacionales, sacan legalmente del mercado un producto, es obvio que va a haber empresarios que van a aprovechar que el solo hecho de sacarla del mercado aumenta el valor. Y ese valor, entonces, va a ser capturado, si usted quiere, por empresarios bastante dispuestos a usar una violencia organizada. La violencia, digamos, de las bandas de delincuentes que se dedican, en este caso, a mover narcóticos prohibidos. Entonces ya de por sí hay un problema porque ellos operan en un mercado. ¿Y qué es un mercado? Yo te compro, tú me vendes, ajustamos un precio y cumplimos con el pacto. En un mercado normal, si tú me incumples, pues yo te demando. Y hay unos jueces, hay unos policías, en fin, hay todos unos aparatos que te obligan a ti a cumplir o a reparar el daño. Eso cuando no está por fuera de la ley. Cuando, como en el caso de la cocaína, está por fuera de la ley, es obvio que los empresarios que operan ahí tienen que respaldar
con algún tipo de amenaza implícita de que si no me cumples, pues yo descuartizo a tu familia enterita, para poner, pues, casos que han ocurrido, ¿verdad? O distintas transacciones, pero siempre hay necesariamente un grupo que tiene que organizar esa violencia y respaldarse en esa violencia. Y hay otros mucho más hábiles que saben navegar en eso y hacen que la organización puramente empresarial, como cualquier otra, que implica el lavado del dinero, la movilización del dinero, etcétera, etcétera, todo lo que son las operaciones que tratan de volver esto legal, predomine sobre el aparato puramente armado. Justo, Marco, tanto México como Colombia han estado los dos países muy marcados por la sangre del narco, pero al final cada país tiene su contexto. ¿En qué se parece y en qué se diferencian estos dos países? Bueno, se parecen en que están en la cocaína. Hay diferencias de tipo geográfico. La más importante probablemente es que México tiene una frontera enorme con los Estados Unidos porque son vecinos. Y esa vecindad es ventajosa desde el punto de vista del valor de la cocaína, porque entre más te aproximes a la frontera, más vale la cocaína, es obvio. Y una vez que pase, pues vale muchísimo y allá ya se distribuye de alguna manera. En el país de origen, digamos, si uno va al campesino que produce cocaína, se parece mucho al campesino que produce café. Del valor total que paga el consumidor final en los Estados Unidos, un porcentaje muy pequeñito es lo que va a pagar el trabajo del que produce, del campesino que produce café o del que produce coca. Las mayores ganancias se van quedando en los intermediarios, en los que procesan, digamos, esto. El proceso, digamos, el valor agregado es una importante para diferenciarlo del café, sí se hace completamente en estos países, no se hace en Estados Unidos. Estados Unidos no compra pasta de coca, por ejemplo, compra cocaína, ya el producto final. Y entonces Colombia está lejos en ese sentido de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el valor de la cocaína, ya hecha cocaína en Colombia, es mucho más bajo que llevarla ¿a dónde? Al país que va a ser tránsito hacia los Estados Unidos, que es México. Y aquí es igual, desde el puerto de desembarque en México a la frontera con los Estados Unidos, se va volviendo cada vez más caro el producto. Y por lo tanto, la presión de los grupos que trabajan en eso de controlar toda la cadena es altísimo y sobre todo controlar desde la salida hasta la entrada, y ahí vienen todos los temas tan complejos de México. Entonces, digamos, eso es la frontera con los Estados Unidos. El segundo aspecto es que en Colombia sí hay una tradición por problemas del Estado colombiano, que no tiene el Estado mexicano en el siglo XX, sí hay un problema de guerrilla, de campesinos que toman las armas y hacen guerrilla de una manera histórica, en algunos nichos geográficos muy importante, con una tradición y con una legitimidad política allá. Que es algo que aquí no se ve. Yo creo que el Estado mexicano anticipó a su debido tiempo que una posible conexión de guerrillas, porque sí ha habido guerrillas en México, claro que sí, y narcotráfico sería explosiva y peligrosa. En Colombia, no. Y en Colombia hubo otro problema, que el ejército y en general los aparatos armados son fundamentalmente anticomunistas. Y en un momento los narcotraficantes estaban peleando con las guerrillas. Entonces el enemigo para los militares o para la gente armada del Estado colombiano eran primero las guerrillas y luego los narcotraficantes. En el interín se formaron organizaciones paramilitares en que contraguerrilleras, si usted quiere, y entonces muchas guerrillas se dieron cuenta que no podían, no tenían las armas, el armamento, etcétera, y muchas veces ni siquiera el apoyo campesino si querían sobrevivir, y muchas se volvieron y entraron al narcotráfico también. Primera diferencia, la frontera real, política, etcétera, con Estados Unidos que tiene México, la lejanía de Colombia en eso, y Colombia con una
un problema interno mucho más complicado que hizo una especie de simbiosis de guerrillas y narcotráfico. México es puro narcotráfico. Entre los cárteles colombianos y los mexicanos, ¿la relación es más de competencia o de sociedad, de intereses comunes? Cuando uno estudia mercancías como el café, como la cocaína, por ejemplo, encuentra algo que debe llamarse el poder local. Porque finalmente pues, está el poder, llamémoslo, de Estados Unidos, para decirlo de alguna manera, que irradia sobre México y sobre Colombia. Y dentro de Colombia y de México, a su vez, eso tiene que irradiar, en últimas, a todos los espacios geográficos. Pero esos espacios geográficos, que es donde se produce, o por donde se transporta, o por donde quieras, tienen también poderes constituidos, poderes políticos, caciques, senadores, coroneles del ejército, qué sé yo. Entonces hay que estudiar con mucho cuidado, digamos, cómo es que operan esos poderes. Ahora que nos estamos metiendo más en hablar del Estado y de los distintos niveles del Estado, la reacción del Estado también es distinta en ambos países, entiendo. ¿Puede ser Colombia un modelo para México o viceversa? ¿O los contextos son tan distintos que de plano cada país tiene que actuar de forma distinta respecto a sus narcoviolencias? Bueno, los Estados Unidos han tratado de que, en unas épocas, de que el modelo era el modelo colombiano. Y aquí me sorprendió muchas personas que pensaron que sí, que qué maravilla el modelo colombiano. Aquí en la campaña de Peña Nieto estaba muy manchada, digamos, en los Estados Unidos, en la DEA, etcétera, que son unos manipuladores, por supuesto, son oficinas de poder. Pero estaba muy manchado porque había mucho priista metido en el narcotráfico, muchos condenados. Y Peña Nieto tenía que cuidar mucho ese frente con los Estados Unidos y con la opinión mexicana, de que él y el PRI, y en fin, lo que él representaba, no tenían nada que ver. Y entonces se trajeron a un general colombiano, el general Naranjo, moderno, ilustrado, con un componente que privilegia la inteligencia, quiero decir, la recolección de información, la recopilación, el análisis. Muy pulcro, él, evidentemente, general de la policía, lo trajo aquí para que fuera como el centro alrededor del cual iba a girar la nueva política que él iba a presentar al país como candidato. Y ahí lo tuvo, sin ningún efecto. Trasplantar un general de un país a otro, eso no funciona porque los generales de aquí o los que estaban alrededor de Peña Nieto, que manejaban los aparatos de seguridad que tienen que ver con combatir el narcotráfico, algunos estaban metidísimos, él quedó aislado completamente. ¿Quedó aislado dónde? Pues allá en su campo de golf, donde le construyeron una estatal, en su tal, con sus grandes salarios que los pagó el sector privado, y finalmente desapareció. Cumplió por un momento lo que buscaba Peña Nieto, quizás sí, porque los gringos piensan que sí, que hay un modelo colombiano y que ese señor encarnaba el modelo colombiano. Es un ejemplo, es una anécdota si quiere, pero era para explicarle que los poderes locales funcionan en el sentido de que son impermeables. Usted no puede traer un general, ni un conocimiento, ni nada, y tratar de imponerlo en otro país, porque eso luego tiene que bajar hasta los poderes locales y ahí la gente se ríe. Y ese es el problema que tienen los estados. ¿Y la confrontación con el crimen organizado, con la narcoviolencia, cómo le hace quedar al Estado? ¿Queda el Estado como un Estado superado por el enfrentamiento al...? Eso es un mito. No, el Estado en últimas va a prevalecer y ha prevalecido. Son márgenes muy importantes en términos de la conciencia política y de lo mediático todavía más, entendiendo que lo mediático tiene una capacidad de mitificar y de distorsionar. Es un espejo que puede ser correcto, pero que también puede, un espejo que agranda o achica, eso es muy peligroso. Entonces, sí, pero no, objetivamente superados, nunca lo he visto así, ni con los cárteles más poderosos en momentos de estados verdaderamente frágiles, como le pongo el caso de Pablo Escobar,
que hizo cosas verdaderamente increíbles, que afortunadamente en México ni de lejos ningún cártel se ha atrevido a hacer lo que hizo este señor, ni generar la cantidad de violencia y de muertos que generó este señor Pablo Escobar, pero a su debido tiempo se acabó. Justo hablando de Pablo Escobar, hay toda una parte de la población, no solo de México y Colombia, sino del mundo entero, que ha entrado en contacto con este universo de la narcocultura y de la narcoviolencia, pues por las series de ficción, las películas, que ha habido un boom en los últimos años. Y al final todo esto también crea una narrativa nueva, ¿no? Pues son personajes que, como son de ficción, también se humanizan para poder conectar con ellos. ¿Crees que esto ha impactado en la percepción que tiene la gente sobre la narcoviolencia o incluso en la propia violencia que se ve en las calles? Todas estas series y películas que hay en torno a la cultura narco. Yo creo que sí, porque claro, Hollywood y Netflix y todo eso son unos extraordinarios productores de ficción, y esa ficción cumple papeles históricos, papeles ideológicos, sí, claro que sí. Mire, le voy a contar una anécdota mía. Yo estaba de profesor en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y tuve que ir a Colombia. Resulta que el día que yo viajaba, cayó abatido Pablo Escobar. Cuando llegué, resulta que no hubo conexión y estuvimos 24 horas en el aeropuerto, porque el avión de Avianca, que iba de regreso para Bogotá, había traído a la familia de Pablo Escobar, y precisamente por la muerte de él, podía haber una bomba. Finalmente llegamos a Bogotá. ¿Y qué es lo que veo yo en Colombia? Bueno, veo yo esas imágenes del sepelio en Medellín de él, con gente llorando, muy genuinamente. Regresé a Barcelona y encontré este adverbio que se lo inventaron en Portugal y que comenzó a usarse ya a los 8 días, Pablo Escobarianamente. Para mí fue muy notable. ¿Qué significa eso? Pablo Escobarianamente era como hacerle como en el modo de Pablo Escobar. Entonces que eso era ambiguo. Podía ser un rebelde, porque no tuvo de otra, porque como él sí fue muy populista y generó vivienda popular y no sé qué, él distribuyó parte de por eso esa popularidad de él, la que le acabo de narrar. Esta parte heroica, ¿no? Todo eso, entonces, claro, Pablo Escobarianamente no era negativo, tenía una ambigüedad extraordinaria, pero no por los crímenes tan atroces que cometió el personaje, que era uno de los criminales más despiadados que yo creo han existido en un país como Colombia, que tiene muy buenos criminales y muy despiadados. Durante mucho tiempo esto de Pablo Escobarianamente ha funcionado en eso que llaman el imaginario, que yo creo que son cosas de cómo se representa la realidad y qué es lo que puede ser el narcotráfico para mucha gente. Y estas películas de Netflix obviamente que los vuelven un poco heroicos, pero es malos, un poquito malos, pero bueno, la CIA o la policía o el Estado es peor, digamos más o menos como que equilibran ese tipo de cosas. Entonces yo no creo en esas ficciones, pero creo que sí esas ficciones dan mucho dinero y ayudan mucho a vender ese tipo de cosas. Luego pasa también en México, también está el fenómeno de los narcocorridos. ¿Hay algo similar en Colombia? En Colombia hubo sí distintos tipos de canciones, más bien del tipo de canción vallenata. El vallenato colombiano, un poquito narco, pero evidentemente, digamos, la riqueza musical y de la lírica de distintas bandas mexicanas no las encuentro en Colombia. Yo creo que es algo muy peculiar, muy interesante, que mucha gente se ha dedicado a estudiar con mucho cuidado esto. Pero de nuevo, claro, tiene también que ver con esa idea que poéticamente es muy poderosa de que yo no crucé la frontera, sino la frontera me cruzó a mí. Yo no soy experto, pero yo no compararía así como de una estas dos cosas, estas expresiones, porque yo intuyo que el narcocorrido mexicano y algunos tienen una densidad cultural e histórica que seguramente ya muchos especialistas han investigado.
Bueno, es que de hecho ya han llegado al mainstream, los narcocorridos. Ya se escuchan en Estados Unidos, llenan estadios, están en todos los premios internacionales. Hemos hablado de la representación del narcotráfico y de la narcoviolencia en la ficción, pero al final la narcoviolencia permea mucho en todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo le llega al ciudadano de a pie esta narcoviolencia, más allá de la guerra entre el Estado y el crimen organizado? Ya en ese plano tan genérico, digamos, que usted me plantea, pues yo creo que sí, que el ciudadano quiere orden. Y eso es un problema gravísimo, porque el ciudadano quiere orden. Bukele, ¿qué orden quiere? El del Estado de Derecho, que se llama, ¿qué orden quiere? Es muy complejo. Yo sí siento que en estos últimos años hay una ciudadanía como que entiende que estos problemas, ya se trate de la inflación, de la tasa de cambio, de la narcoviolencia, etcétera, son complejos y que no tienen una solución así como mágica, como rápida, como... Sí, justamente es un tema complejo, pero ¿es posible terminar con la narcoviolencia? ¿Hay algún país, algún estado, alguna comunidad que lo ha hecho con éxito? Yo creo que en el horizonte histórico, pues no el mío, probablemente no el mío, porque yo tengo 80 años y a estas alturas pues yo tengo más pasado que futuro y no puedo ver hacia el futuro así. Pero yo digo que en un horizonte histórico de alguien que tenga como la media estadística de edad en México, yo creo que sí, ese va a ser un problema cada vez más secundario. La violencia sí se puede reducir, sin duda. Estados Unidos, la violencia del narcotráfico ha disminuido extraordinariamente. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también coordiné la producción. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio y Javier Bravo. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Marco Palacios por su participación en este episodio. Hasta la próxima.